Saludos. Bienvenidos sean todos a este tutorial sobre la materia y sus propiedades. Este tutorial va dirigido a los estudiantes de sexto grado. Vamos a ver qué cosas interesantes de la materia, que sabemos que es todo lo que ocupa un lugar de espacio y tiene masa. El objetivo de este tutorial, de esta clase, es para reconocer los cambios de la materia en diversos contextos cotidianos, para que la puedan reconocer en su vida diaria y cómo podemos ver y cómo podemos notar estos cambios de las materias en estos contextos cotidianos. Vamos a recordar algo. La materia se presenta en la naturaleza en tres estados. Tenemos el sólido, un ejemplo de esto es el hielo. Tenemos el líquido, que es el agua, y el gaseoso, por ejemplo, el aire o las nubes. Hay otro estado por ahí que se le conoce como plasma, pero en esta clase de hoy no lo vamos a ver. Hay que tomar algo en consideración. Por ejemplo, ¿qué es la temperatura? Que es algo que nos va a influenciar significativamente en los estados de la materia. Por ejemplo, la temperatura depende si el agua se congela, se vuelve líquida o se evapora. Por ejemplo, el agua se congela cuando está bajo los grados Celsius, cuando está bajo cero, y hierve o se evapora cuando está por encima de 100 grados. Tiene que ver mucho en los estados de la materia. Por encima de los 100 grados, como decía anteriormente, el agua se convierte en gas, se evapora. Pues aquí tienen un punto de congelación y hay un punto de ebullición. El punto de congelación es cuando es menos de 0 grados, aquí como lo pueden ver, ahí, y aquí cuando es el agua, cuando le colocamos la temperatura por más de 80, casi 100 grados, comienza a evaporarse, a ebullir o a hervir, como nosotros digamos aquí en nuestro idioma, a hervir, como dice el agua hervir. Ok, la materia puede pasar de diferentes estados, de uno a otro. Evaporación, cuando aplicamos calor, y este calor hace que el agua se evapore. Condensación, hay un poco de frío, y el frío hace que las partículas de vapor se mezclen y caigan. También tenemos la solidificación, que es cuando el agua se vuelve hielo. Fusión, por ejemplo, si tenemos varios cubos de hielo y hay un poco de calor, puede que se fusionen, se vuelven en un solo líquido, como el chocolate que se fusiona. Y la sublimación es cuando una materia pasa de un estado volándose uno de ellos. Por ejemplo, cuando el de hielo pasa a gas, ahí hay sublimación, o que de gas pasa a hielo, hay sublimación, se voló un estado. Aquí veamos en nuestro entorno algunos ejemplos de lo que es evaporación. Cuando ponemos al sol a secar la ropa, esta partículas de agua que tiene dentro de estos tejidos se evapora y pasa de estado líquido a estado gaseoso. Aquí también cuando ponemos una olla a hervir, pasa lo mismo. El agua que está dentro del recipiente se evapora. En nuestro entorno, ¿cómo podemos ver esto? Por ejemplo, en algunos sitios, el agua que está en estanque por el sol tiende a secarse y a evaporarse. Cuando tenemos en agua hirviendo, cuando estamos hirviendo agua en la estufa, esto también se evapora. El calor hace que el agua de los ríos y los mares y los océanos se evapore, así como la ebullición, cuando ponemos agua a hervir.
La condensación, por ejemplo, es cuando las partículas de agua que hay en el aire, de vapor, se juntan y se pegan cuando se enfrían. Y eso produce un poco de condensación. ¿Cómo podemos ver esto en nuestro entorno? La formación de las nubes es condensación. Cuando ese vapor de agua sube allá arriba, atmósfera, se condensa, y si se condensa de más, caen gotas de agua, porque la nube se convierte en agua. La nube es un vapor. Cualquier partícula, cualquier nube que usted ve arriba se convierte en vapor. También cuando hace un poco de frío en alguna superficie, esta tiende a crear gotas de agua, y también eso es lo que dicen es rocío. También eso es por la fusión, por la condensación del agua que hay en el aire. Y también cuando te pone un vaso frío, un vaso con hielo adentro, no es que el hielo, no es que el agua que está dentro del vaso se pasa al otro lado, sino que el aire a su alrededor se condensa y se vuelve agua. Eso es lo que pasa. No es que el vaso está pichado o algo así, pero es que el aire tiene partículas de agua invisibles, y entonces cuando se pone bien frío, cuando se enfría, se condensa y se vuelven partículas de agua, moléculas de agua. La solidificación es cuando este cambio de la materia, de una sustancia líquida, se enfría y se convierte por ejemplo en hielo, el helado. Eso es la solidificación. Cuando se enfría, es un cambio de la materia. ¿Cómo podemos ver en nuestro entorno? Por ejemplo, aquí mismo no tenemos ese privilegio, pero hay países que el agua de los mares, aunque sí, ahora recuerdo que aquí hay un sitio donde Jarabacoa, Constanza, muchas veces se congelan los ríos. Pero eso también lo podemos ver en la nevera. En la nevera veamos cómo el agua se transforma en hielo. La fusión no es más que cuando ocurre cuando la sustancia pasa de un estado sólido al líquido, cuando se calienta. Por ejemplo, cuando se derrite una cera, varias velas, cuando se derrite, por ejemplo, hielo, ahí se fusiona. Vamos a verlo, fusionándose el chocolate o la cera. En nuestro entorno, el hielo se funde a recibir calor, y este fenómeno se da en la naturaleza, por ejemplo, cuando llega el verano y se deslían las cumbres de la montaña. O sea, que los copos de nieve atraviesan la capa del aire más caliente, se funden llegando a la superficie en forma de lluvia, o cuando al salir el sol se derrite la escarcha. Eso es fusión en tu entorno. Bueno, aquí, como ustedes sabrán, no hay hielo, porque en muchos países sí eso sucede. La sublimación es el paso por ejemplo, de sólido a gas, de forma directa, sin pasar por el líquido. Puede haber otro tipo de sublimación, la regresiva y la progresiva. Cuando pasa de sólido a gas directamente, y cuando pasa de gas a sólido es la regresiva. Bueno, creo que es todo por hoy. Gracias por habernos visto. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Miguel Fermín le estuvo asistiendo.